Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente. Hoy vamos a tener un programa singular. Vamos a conversar sobre economía política. Sí, ya lo hemos hecho otras veces, pero por primera vez hoy tenemos de invitada a una profesora foránea que se encuentra en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y entonces, después de esta presentación, bueno, pues ya les digo quién es nuestra invitada de hoy. Le doy la bienvenida al estudio a la doctora en ciencias Helen Jaffe. ¿Es correcto cómo se pronuncia? Correcto. Bueno, pues es profesora titular de Historia Económica y Social de la Universidad de Glasgow, en Escocia, y además es especialista de temas como desarrollo en América Latina, en Cuba, economía política, globalización, entre otros. Bienvenida, Helen, a nuestro país y a nuestro programa. Muchas gracias y gracias por la invitación para estar aquí hoy. Muchas gracias a usted por haber aceptado en el corto tiempo la agenda apretada de su visita en Cuba, porque además vino fundamentalmente a presentar un libro que fue editado por Ciencias Sociales en Cuba, que estuvo presentado recientemente en la Casa del Alba, cuyo título es Somos Cuba, cómo un pueblo revolucionario ha sobrevivido en un mundo postsoviético, y que además tuvo prólogo y que también estuvo en la presentación del libro de José Luis Rodríguez, que es un panelista habitual de nuestro espacio. La primera pregunta se impone: ¿por qué ese cariño hacia Cuba, que no es solo un interés académico? Y sobre todo, ¿por qué y a qué se debe que se haya mantenido en el tiempo desde aquella primera visita en 1995? Bueno, primero debo explicar que yo nací a padres de izquierda, comunistas. Y entonces toda mi juventud me llevaron a protestas en contra del apartheid en Sudáfrica, contra el racismo, deportaciones de los inmigrantes. Y tenía esa formación de político y de activista. Y después, cuando mi hermana se fue a la universidad y decidió visitar Cuba con una brigada de solidaridad. Y ese fue el año 94. Momento muy difícil en el periodo especial. De hecho, ella estaba presente en el malecón cuando pasó el maleconazo de agosto de ese año. Entonces pudo ver a Fidel en aquel momento, de lejos al menos. No, ella no. Yo he visto a Fidel, hablé con él 2 veces. ¡Qué bien! Que sí, que fue una cosa impactante porque tú tienes un sentido que estás hablando con un grande de la historia. Pero entonces mi hermana volvió y me dijo, mira, yo voy a vivir en Cuba 1 año. ¿Por qué no viene conmigo? Yo tenía 18 años, ella tenía 20, y entonces llegamos para vivir en Cuba sin los padres, sin mucho español. En ese momento mi español yo aprendí en la calle, en calles de La Habana, por eso que pido disculpas por errores gramáticos y eso. No, lo importante es que se entiende y se comunica perfectamente. Tuvimos esa experiencia viviendo en el pleno periodo especial. Trajimos bicicletas para viajar en toda Habana y fuimos en botella a toda la isla, hasta Pico Turquino subimos, y me captó porque fue como coger todo lo que yo conozco de la vida y virarlo al revés. Pero no, yo no conozco más o menos ningún extranjero que ha venido aquí y no le ha escogido en algún sentido. Y ya después de eso, comenzó en la universidad, estableció un club de apoyo a Cuba. Debo decir que yo y mi hermana también establecemos las primeras brigadas de un grupo de solidaridad con Cuba en Gran Bretaña que se llama Walk Around the Blockade. Es como la canción Walk Around the Clock, pero jugando con ese nombre en contra del bloqueo. Y trabajamos con Augusto C. muchos años rescatando dinero en forma no de caridad, pero en forma política, con educación también política sobre qué es socialismo que está intentando construir Cuba, qué son los retos que enfrenta, cuál es el causa de la crisis económica que estaba pasando en ese momento. Y trabajando con OJC, traemos a Cuba discotecas, equipos de sonido por los jóvenes. Y lo dejamos principalmente en
áreas más rurales de Cuba, Santa Espíritas, fuimos Caimanera, Ciego de Ávila, afuera de Habana, porque aunque Habana tenía escasez, tenía más. Claro. Y esas fueron discotecas que fueron gratis o en peso cubano para los cubanos. Y fue una forma de traer grupos de jóvenes, aprender un poco de la realidad de Cuba, conocer de primera mano cuáles son los retos de intentar de construir socialismo en un país que ha sido subdesarrollado por 400 años de colonialismo y imperialismo de Estados Unidos después. Y cómo son los retos cuando los recursos son tan limitados e intentar de construir esa nueva sociedad con una nueva conciencia. Entonces, con esa experiencia me capturó ese reto, cómo se puede construir socialismo en esas condiciones. Entonces comencé a leer muy de cerca a Che Guevara. Después yo de la universidad, la licenciatura, decidí hacer mi doctorado sobre el pensamiento económico de Che Guevara y su trabajo como miembro del gobierno en los primeros años de la revolución, más allá de lo que estaba escrito en ese momento en inglés, que fue sobre su vida, su juventud, sus viajes en América Latina, en motociclista y toda esa cosa, y la guerra también, la guerra de los guerrilleros, todo ese tema, pero en inglés en ese momento existía muy poco sobre el trabajo cotidiano de Che. Yo voy a aprovechar, Helen, porque eso es una pregunta que le tenía para más adelante, pero bueno, ya que usted lo menciona, creo que es más orgánico que lo hablemos ahora. Y voy a aprovechar unas palabras de José Luis en el prólogo, donde cataloga ese libro, porque de ese estudio de doctorado sale el libro sobre Che, que también está publicado en Cuba. Y voy a aprovechar entonces para hacerle una pregunta, aprovechando el prejuicio, un estereotipo que se ha creado por algunos intelectuales sobre que el Che y Fidel no sabían economía y que luego, lejos de ocuparse de la economía, lo que hicieron fue atrasar el país en esos términos porque se dedicaron solamente a la cuestión social, a la cuestión política. Sin duda esto es un estereotipo, sobre todo de personas que ignoran la obra del Che y de Fidel. Sobre la base del libro que usted, de la investigación que primero realizó y del libro que escribió, ¿qué puede decirle a nuestros televidentes al respecto? Bueno, hablando del Che, que es el tema del libro, poniendo aparte la de Fidel, que yo me gustaría estudiar más adelante. Vamos a hacer un programa, aprovecho para anunciar lo que vamos a hacer próximamente, es una sorpresa, vamos a hacer un programa dedicado al pensamiento económico de Fidel. Pero bueno, concentrándonos en el Che. El Che, bueno, el Che, primero, era uno estudioso y tiene una curiosidad intelectual grande, como la mayoría de la gente sabe. Pero si uno piensa en la forma de pensar que te da como un médico, que no piense en un problema micro, un problema, un órgano, pero se piensa en cómo es el metabolismo del cuerpo, un sistema. Entonces, ese actitud, ese, ¿cómo se dice? Approach, acercamiento lo llevó Che a ese asunto, pero principalmente comenzó resolviendo problemas prácticos. Entonces, por ejemplo, cuando lleva en las cabañas, comienza la producción de artesanía, de cosas, o incluso de producción de armas para el ejército, pero después él da cuenta, porque él conoce América Latina, ha estado en Guatemala, ha visto el impacto, el control que tiene los monopolios de Estados Unidos y entiende que el problema principal a raíz es el problema económico de control. Porque si una revolución, si un país puede tener una revolución, te da control político, pero no es verdadero, sino tienen control económico de los recursos, porque esa es verdadera soberanía. Entonces él pone a estudiar Marx, pone a estudiar los clásicos, pero al mismo tiempo está estudiando los debates en la misma época de la URSS, en Polonia, en Checoslovaquia, sobre las reformas, las argumentaciones que hay para las reformas, porque dice él que ellos miran que hay burocracia, miran que hay estancamiento, y su conclusión es que necesitamos abrir más los mercados y mecanismos capitalistas. Pero esa no es la solución, porque el problema no es
socialismo por sí, porque muchos de esos problemas se crean cuando se entra en los mecanismos capitalistas. Pero además, la tercera cosa muy interesante en sus influencias fue él miraba las empresas norteamericanas que estaban aquí en Cuba, porque él, por supuesto, primero como jefe del Departamento de Industrialización, después como ministro de Industria, él recibe, con el proceso de nacionalizaciones, recibe todos los documentos de esa empresa y comienza a ver, evaluar cómo funciona, cómo las estructuras administrativas y tecnológicas también son muy centralizadas. Por ejemplo, si tiene la casa matriz en Nueva York y tiene una entidad en Cuba, cuando pasan bienes de uno al otro, no cobran para hacer una ganancia porque es el mismo entidad. Entonces él vio eso y la eficiencia que da el sistema eso, planificación porque en capitalismo hay mucha planificación y es centralización también. Y él ver que esos aparatos, esas herramientas se pueden usar dentro del socialismo para tener un socialismo más eficiente y argumenta, ¿por qué adoptamos el socialismo de la URSS si ese nace de un capitalismo muy subdesarrollado en comparación del capitalismo que tenemos hoy en día en Cuba? Entonces, yo diría que el Che tenía un profundo pensamiento de marxismo. También él investigaba las ideas de Marx más humanístico de como se dice, Marx temprano, pensando en la naturaleza del ser humano, hablando en la importancia de si quita de un ser humano la necesidad de ser mercancía por sí mismo, de venderse su labor, entonces tiene un ser humano más natural, más cerca de la naturaleza y sin antagonismo entre ser humano, entre clases. Y él tenía un profundo pensamiento bueno, su contribución fue muy fuerte. Y por eso era capaz de decir tan temprano, en 1962, que el US andaba hacia el capitalismo. Y no fue porque tenía un bola ese es porque tenía un análisis de los problemas de un sistema que él lo llamaba híbrido, que tenía elementos del capitalismo dentro del socialismo. Y dijo él, no tiene la eficiencia del capitalismo porque no nos permita la acumulación basada en explotación y está restringido la acumulación que se puede hacer bajo este sistema. La competencia también está restringido. No tiene la eficiencia del capitalismo, pero tampoco tiene la conciencia del socialismo. Ese fue un tema importante, la importancia de construir socialismo junto con la conciencia, la economía y la conciencia, construyéndole juntos para que andan y mejoran juntos. Lo que llamaba el Che los hechos de conciencia y los hechos económicos que tenían que ir de la mano. Vamos a hacer una pausa con la recomendación de que lea, de que consulte este libro de Helen sobre el pensamiento económico del Che, porque además José Luis Rodríguez estuvo catalogándolo como la mejor obra de estudio sobre el pensamiento económico del Che fuera de Cuba. Vamos a hacer una pausa para seguirnos acercando a Helen Jaffe y seguimos cuadrando la caja. Everything we produce and consume comes from nature, and nature sets limits on how much we can exploit it. Scientists are warning us about climate change, and its effects are already being suffered around the world. We must change the way we treat this planet before we run out of time. I have been visiting Cuba for more than 25 years, learning about their alternative development. In Cuba, the state plans and controls production and distribution. This has played a crucial role in society's interaction with the environment. As a developing country, Cuba faces many challenges.
although Cuba's share of world CO2 emissions is less than 0.1%, its population of 11 million is disproportionately threatened by climate change. I have come to Havana to find out how vulnerable Cuba is to climate change and what is being done about it. What can we do to prepare for the damaging effects of climate change? Finding solutions is now essential. Cuba has come up with a 100-year plan to protect its population and environment, known as Tarea Vida. La Tarea Vida es la respuesta de política a la información científica de Cuba sobre el cambio climático. Desde el 2014 aproximadamente se volvió una práctica que todos los años se llevaba a gobierno la más reciente información científica, sobre todo sobre el ascenso del nivel medio del mar, porque para Cuba, como una gran isla, un archipiélago, pero como una isla principal, todo lo que tiene que ver con la zona costera es clave. Y en el 2016, en diciembre de 2016, el presidente indicó que esa información científica la trasladaran a una plataforma política para llevar a medidas ejecutables la implementación de la solución o la paliación de esos problemas climáticos. Y son muchas las preguntas que quisiera hacerle a Helen y sé que no me va a dar tiempo para todo, pero bueno, vamos a tratar de sistematizar y de unir las preguntas para ganar tiempo y optimizar. Por ejemplo, en el libro, que además es bien abarcador y es un estudio profundo con mucha consulta a diferentes fuentes diversas, no siempre en el mismo análisis y en el mismo punto de posicionamiento teórico, pues en el libro se investiga sobre los años del periodo especial en Cuba tras el derrumbe del campo socialista y del socialismo en Europa. Y hay una idea muy interesante que se resalta en el libro que es sobre nuestras posibilidades endógenas para la resistencia, para la adaptación y para sobre todo salir de una época de crisis como la del periodo especial. Y eso lo tengo que relacionar necesariamente con el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, que cualquier análisis que se tome en serio la reflexión sobre la Cuba, tiene que tomar como punto al bloqueo. Helen, ¿cómo usted puede relacionarnos esos recursos endógenos que sin duda pusimos de manifiesto que teníamos en los años 90, tan duros años 90, con la actualidad y con ese bloqueo que es incluso irónico, porque por el mismo discurso, algunas veces político dentro y fuera del país, el bloqueo pasa a ser algo más del lenguaje común y pierde entonces ese sentido bélico, genocida que realmente tiene. Sí. Bueno, hay que ser honesto, ¿no? Cuba es una isla pequeña del Caribe. Hay muchos recursos que se necesita cualquier país para el desarrollo que no lo tiene o tiene muy poco. Entonces, Cuba va a depender del comercio exterior, siendo capitalista, siendo socialista. Esa es una realidad. Pero, por ejemplo, lo que buscaba el Che fue investigar los recursos naturales que existen en Cuba y pensar cómo se puede utilizarlo al máximo, a tener una cadena de producción. Porque ¿qué hacía Cuba para muchos siglos, efectivamente? Exportaba la caña de azúcar para importar después caramelos o otras cosas, productos hechos con esa misma caña. Entonces, el Che tenía proyectos y estableció 9 instituciones de ciencia y tecnología para investigar cuáles son los minerales que tenemos en Cuba, cómo podemos usarlos por la propia industria interna. Entonces, yo creo que lo que pasa es, antes de caer del URSS, ese intercambio que tenía Cuba con la Unión Soviética y los otros países de Europa del Este, protegió Cuba en alguna manera de bloqueo. El bloqueo costaba mucho y había retrasos también porque, por ejemplo, si hay un equipo mejor tecnología del occidente de Estados Unidos, incluso Europa,
no se podía importar, tenía que importar algo que no era tan eficiente de Europa del Este o de la URSS. Pero después, cuando cae el campo socialista, lo que se ve en Cuba es fenomenal, un colapso de la economía. Se pierde 86% de comercio exterior, inversiones, se pierde 35% de PIB dentro de muy pocos años. Ese se compara con una situación de guerra, de famina y situaciones muy serias. Entonces se vuelve a buscar usarlo, no que no estaban haciendo, porque hay también experimentos usando, siempre había investigaciones y propuestas de usar recursos endógenos, de usar la población muy educada que tiene Cuba en la ciencia médica, por ejemplo, pero de buscar soluciones internas, porque la más que depende Cuba, como cualquier otro país sur global, un país pequeño además, si depende de afuera para inversiones o capital o tecnología, ese es un obstáculo grande que enfrenta. Entonces, el periodo especial fue caracterizado por la búsqueda de soluciones internas otra vez. Y una creatividad que tienen los cubanos que han mostrado históricamente en diferentes épocas de más crisis que hay, la más imaginativa hay que ser. Y eso, por ejemplo, el programa de pequeño agrícola urbana o organipónico que sale en ese momento, que ya se había experimentado un poco antes de caída del campo socialista, pero ese crece casi como un movimiento espontáneo del pueblo cubano, y después el gobierno se da cuenta que es útil de esta campaña y la ayuda con su infraestructura, expandirlo. Los estudiantes fuimos a trabajar a esos organopónicos, Sí, así se vinculaba entonces el estudio, el trabajo. Sí, y siempre, cualquier área que yo estudiaba, me di cuenta que ya había científicos, científicos sociales o cualquiera que ya estaba investigando y probando que eso podía funcionar, que le da la facilidad. Porque yo digo, mira, si una de las cosas que hay, queremos entender cómo Cuba ha sobrevivido, cómo Cuba tiene indicadores de primer mundo. De primer mundo y muchas cosas, es porque sí hay necesidad. Se dice, la necesidad dirige a la invención, algo así. En inglés yo sé. Pero hay también capacidad. Y cómo esa capacidad es debido a las decisiones del gobierno revolucionario en los años 59 y 60, cuando Fidel hablaba de que Cuba es ser un país de hombres y mujeres de ciencia. Entonces, decisiones tomadas que son decisiones políticas, no son económicas, en la manera económica de entender de economía burgués. Decisiones de invertir en el desarrollo social, en el bienestar del pueblo, pero basado en una inteligencia colectiva. El tema del bloqueo quiero tocarlo porque he dicho, ¿no? Por supuesto, después de la caída del campo socialista, se extendió, se pasó 3 leyes, de hecho, 3 leyes en Estados Unidos, porque pensaba que Cuba iba a ser el último dominó, ¿no? En caer, porque ese fue como le viera ese proceso. Pero lo que hemos visto también es que estas leyes se han intensificado el extento de extraterritorialidad del bloqueo. Y eso es algo que no necesariamente mucha gente en Cuba entiende hasta qué extento. Quizás muchos cubanos que cuando salen de Cuba y intentan abrir una cuenta bancaria o intentan mandar dinero a su familia se dan cuenta. Pero el bloqueo es tan extensivo que es muy difícil por cualquier persona en cualquier país hacer un intercambio con Cuba. Yo como académico de Gran Bretaña, aunque yo debo estar protegida por una ley que se aprobó en el año 1997, respuesta al Helms-Burton Act, que dice que no pueden aplicar el bloqueo en contra de mí, porque yo tengo derecho a intercambiar con Cuba, pero lo hacen. Ahora yo, para hacer colaboraciones académicas con Cuba ha sido muy difícil. Los bancos no tocan Cuba. Tenemos una campaña, lo establecemos hace
un año o 2 años, diferentes grupos en Europa, se llama Un Centavo para Cuba. Y la idea de esa campaña es mostrar la extraterritorialidad del bloqueo. ¿Cómo funciona? Yo, por ejemplo, como británico, tengo una cuenta en el banco en Gran Bretaña. Yo puedo mandar 1 libra a una cuenta bancaria en Europa. Esa libra entra en euro, no toca dólares, ni entra a Cuba. Pero si yo pongo el nombre Cuba en la referencia de ese pago, está bloqueado. ¿Qué significa bloqueado? Que ya no tienes acceso a ese dinero. Que ellos normalmente no te avisan, pero ese dinero desaparece y puede ser por 3 meses, no se sabe en dónde, no te avisan y después, porque esa parte de la campaña, las quejas, llamar al banco, preguntar al banco dónde está el pago, no ha llegado, etc. Entonces dicen, vamos a hacer una investigación. No, es que ese es para Cuba. Muchas veces ellos están equivocados porque nos mandan cartas diciendo, no, Cuba es un país sancionado. No es así, porque Estados Unidos es el único país del mundo que tiene sanciones en contra de Cuba. Y nosotros respondemos con la ley. La ley tal dice que el banco no puede hacer eso. Esa es una violación de ley. Incluso si estaban aplicando la ley de Gran Bretaña y mismo en Europa, se pueden poner multas en contra del banco. No lo hacen. ¿Por qué? No lo hacen porque el poder de Estados Unidos y no quieren enfrentarlo y arriesgar multas y los casos legales. Ahora, esa campaña ha recogido mucha evidencia que los bancos están violando las leyes nuestras, los derechos nuestros, y lo saben bien. Lo que estamos ahora buscando abogados para llevar un caso a un tribunal para establecer un presidente, porque lo que están haciendo es ilegal, violación del derecho humano nuestro. Además que apoyando el bloqueo, le hacen cómplice en el bloqueo que es el más grande violación de derechos humanos de los cubanos. Exactamente, un bloqueo y no un embargo, como algunos quieren llamarle, que no solo afecta a los cubanos dentro de Cuba, sino también en el exterior y a los amigos solidarios que intentan respaldar la revolución cubana y al pueblo de Cuba. Propongo aquí hacer una pausa porque tenemos un panelista sui generis que es el gurú desde Jatibonico, que tiene una décima especialmente para Helen Jaffe. Bienvenida, Helen Jaffe, a este Cuadrando la Caja. El programa te agasaja con el calor de un anafe. Como en tanto rifirrafe que vive un mundo convulso, seguimos con este impulso sin cejar en nuestra apuesta. Usted nos dará respuesta, pues late con nuestro pulso. Y en la presentación del libro, en la edición cubana de Helen Jaffe, ella decía unas palabras que a mí me marcaron, porque a veces uno dentro de nuestro país, de nuestra revolución, con nuestra cotidianidad y vorágine, no es capaz de sentarse a reflexionar sobre las cosas esenciales por tantos problemas incluso cotidianos que tenemos. Y Helen decía, los problemas de Cuba, pero también son del mundo entero. Y agregó, el mundo está inspirado por Cuba, a pesar de los huecos de las calles y de las colas desde las 4 de la mañana. Y la pregunta viene con esto como pie forzado, ¿por qué los problemas de Cuba son los problemas del mundo? ¿Por qué la revolución cubana debe seguir siendo socialista? Y entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el paradigma que debería tomar Cuba dentro de ese gran debate que hay ahora mismo entre algunos economistas e intelectuales sobre el mercado, sobre el neoliberalismo? Es un poco todo esto desde la visión de Helen Jaffe. No son pocas preguntas. Bueno, yo creo que comenzamos con el hecho que el capitalismo es un sistema basado en explotación de los seres humanos y del medio ambiente también. Y lo que Cuba está todavía intentando construir es un sistema alternativo, un desarrollo alternativo. Y que Cuba ha logrado casi todas las metas de desarrollo sostenible, menos los que son financieros, que tiene que ver con la economía. Pero en muchas partes del mundo se mira a Cuba como la esperanza. No hay muchos más países que nos quedan.
que puede inspirar que es posible construir una sociedad que pone el centro del desarrollo, del proyecto de desarrollar el bienestar del ser humano y ahora más desde los años 90 el medio ambiente y entender ese vínculo entre el ser humano y el medio ambiente en donde vive. Entonces, es fenomenal si uno pone a pensar una isla pequeña en el Caribe, pero está dentro de los primeros países del mundo por biotecnología. Estar dirigiendo el mundo en el tema de responder a la amenaza de cambio climático. Estábamos diciendo, los indicadores de desarrollo son entre los primeros de países, más médicos por persona que cualquier otro país, más maestros por persona de otros países. El hecho que aquí una persona de clase obrera puede desarrollarse como científico, como médico, como abogado, porque no hay los mismos obstáculos financieros. Entonces, imagínense la gente de sur global que miran a Cuba y muchos de los problemas que los cubanos están enfrentando hoy, ellos los conocen bien, porque son resultados de un mundo con una economía muy desigual. Ahora la pregunta, para mí el asunto es, en el kit del asunto es, ¿cuál es la palanca mejor para el desarrollo? ¿Cuál juega el más importante papel en ese desarrollo? ¿El mercado o el Estado? Porque ahora los países imperialistas que proponen el neoliberalismo, ellos no desarrollaron con el mercado libre. Ellos desarrollan con el monopolio, con el Estado fuerte, con un papel, el vínculo entre la corona y militares a través del colonialismo, desarrollaron explotando los demás del mundo. Y ahora dicen a los países en desarrollo, tienen que seguir un modelo que ellos no siguieron, de mercado libre, de capitalismo, de neoliberalismo. Ahora, la discusión de cómo Cuba puede avanzar en esa situación muy difícil, esa discusión es para los cubanos. Por supuesto, yo no vengo aquí para decir, pero yo creo que hay elementos importantes. Importante es, primero, debatir. Hay que debatir en todos los escenarios posibles, crítico, realístico también. La otra muy importante es, vamos a definir, los cubanos tienen que definir cuál es el desarrollo que buscan. ¿Es verdaderamente eficiencia económica? ¿Y cómo se mide eso? Porque las herramientas para medir éxito en un país socialista tienen que ser por necesidad diferente a lo que son, cómo se mide éxito en un país capitalista. Y hay muchas cosas que afuera los economistas dicen, ¿por qué Cuba no hace eso? ¿Por qué se frenen las reformas ahora? ¿Por qué se frenen las empresas privadas ahora? Porque tiene que ver con cuál es el método de ese desarrollo, cuál es el punto, el objetivo del desarrollo. Si tiene un aspecto social, de justicia social y de soberanía, que yo creo que ha sido muy importante en la lucha revolucionaria en Cuba desde los tiempos de la lucha para la independencia, José Martí, la soberanía y la justicia social. Entonces, yo creo que hay que definir, ¿no? ¿Cuál estamos debatiendo? Si queremos preservar esos elementos tan importantes en Cuba, entonces hay medidas que tienen que ser debatidas. Pero hay que reconocer también, Cuba es asfixiada por el bloqueo. Entonces, la posibilidad de escoger una política arriba del otro es muy limitada. Y por eso, allí donde viene la contribución de gente afuera de Cuba, porque nosotros tenemos un deber de combatir el bloqueo para quitar la asfixia esa de Cuba. Yo termino mi libro, después de hablar de lo que Cuba ha logrado en esos diferentes sectores, termino mi libro diciendo, uno se pone a pensar, si Cuba puede lograr eso en condiciones tan difíciles y hostiles, sí. Sí, ¿qué podía Cuba lograr si tenía la posibilidad de prosperar y no solamente sobrevivir? Sin limitaciones y sin condiciones desde afuera.
con nuestros recursos endógenos de los que nos hablabas también en tu libro, Cuando el periodo especial. Y entonces, retomando la cuestión del paradigma y del socialismo, la revolución cubana debe seguir existiendo. Bueno, yo creo que... En el paradigma socialista, quiero decir. Yo creo que de verdad la gran mayoría del pueblo del mundo, que son gente que viven en países subdesarrollados o en desarrollo, quisieran que siga en Cuba, porque eso muestra que hay una alternativa, un desarrollo alternativo. Yo creo que los mismos cubanos tienen que también tomar esa decisión. Si queremos mantener lo que tenemos, una cosa yo diría que debe ser claro en la debate, en mi opinión, si Cuba tenía una transición hacia el capitalismo, de nuevo, muchos cubanos quizás piensen que será como un país imperialista, que el estándar de vida será como Estados Unidos, España, Noruega, pero ese yo no creo es muy probable. Yo creo que si hay que mirar el futuro de Cuba capitalista, hay que mirar países, los vecinos, Haití, es un desastre, castigado siempre por tener la primera revolución de los esclavos en contra de su esclavitud. Pero otro país, Guatemala, ese país que tiene cifras de mortalidad infantil terrible, que tiene gente dejada a morir. Gente que cuando llegan los médicos cubanos es la primera vez en su vida han visto un médico. Que han sido tratados de esa manera. Entonces yo creo que los cubanos, por supuesto, parte de ese debate es ser realístico. Si viene el capitalismo, ¿qué tipo de capitalismo será? Porque Cuba no va a ser un país imperialista y tenemos que entender de dónde viene la riqueza que disfrutamos en los países imperialistas, porque es saqueo, es explotación de los países menos desarrollados, los ex colonias y colonias que todavía Gran Bretaña tiene colonias también. Entonces yo creo que esos son los debates que hay que tener, pero tomando en cuenta que el espacio por decidir diferentes políticas es muy limitado por el efecto de bloqueo, por la necesidad de restricciones financieras, por Cuba, por ejemplo, ha apostado por turismo. Bueno, no había muchas opciones en apostar por turismo. Esa fue una decisión porque el turismo se hace una inversión, se rinde rápido, se puede emplear mucha gente, se puede hacer negocio bilateral, que entonces afuera del radar, abajo del radar del OFAC, o de la Oficina de Tesoro de Estados Unidos, que pone las multas. Y entonces, si Cuba no tenía ese bloqueo y tenía la capacidad de hacer comercio exterior normal, según sus condiciones, será un país de verdad mucho más próspero. Bueno, y hacia los últimos minutos del programa, ¿qué quisiera decirle al pueblo de Cuba? ¿Qué más quisiera decirle Helen Jaffe al pueblo de Cuba en materia de economía política o en materia desde su experiencia como profesora de estos temas desde Europa, que además es otra visión de nosotros desde aquí? Bueno, yo no sé, yo doy clases sobre la historia de Cuba también con temas, ¿no? Temas de instituciones políticas, democracia, raza, clase, temas medioambientales y todo ese tema. Y mis estudiantes terminan los cursos tan inspirados por lo que Cuba ha logrado, como yo estaba diciendo, un país pequeño de Caribe, colonizado, bajo imperialismo, y realmente le da un ejemplo de lo que se puede lograr con la voluntad política y cuando se organizan los recursos naturales para destruir al mismo pueblo. Yo sé, estoy muy consciente y tengo familia aquí, que los cubanos están pasando por un momento muy difícil políticamente y económicamente también. Pero ojalá que hay resiliencia, porque como digo en mi libro también, parece que Cuba escribió el libro de resistencia, porque Cuba ha aguantado mucho, pero también ha creado muchas cosas buenísimas, muy bueno. El hecho, los médicos de Cuba, la mayoría son mujeres y
ingenieros mujeres hay también, y gente de procedencia de clase, de raza, y tienen las oportunidades. Y no sé, quizás había un cubano-americano, Nelson Valdés, que vive hay un cubano-americano que vive en Estados Unidos, Nelson Valdés, que decía que ojalá se podía mandar los cubanos de 17 y 18 años a vivir un año en el capitalismo para que aprendieran. Una escuela dura. Sí, una escuela de comparar para después volver a apreciar las cosas que la revolución ha dado al pueblo. Pero no puede seguir dando al pueblo sin el apoyo del pueblo. Entonces, ese sí es muy importante. Ese apoyo del pueblo que también salvó desde los recursos endógenos la revolución en los años 90 y por supuesto, al pueblo se vuelve y se tiene que volver en todo momento de crisis y de no crisis para contar con su participación y su control popular. Ya no tenemos tiempo para más. Yo le agradezco mucho, Helen, que haya dedicado este tiempo a venir a Cuadrando la Caja y conversar y compartir su visión y sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y espero que vuelva la visita, que se repita y que entonces podamos hacer una segunda edición de este programa. Como siempre le digo, recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos transformar. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien. Timbirichi, anda. Timbirichi, Timbirichi, corre, saca tu licencia.